Buenas noches, me llamo Rafael Guardiola, soy presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, pero estoy aquí no como filósofo, no como esos corruptores de la juventud del siglo V a.C., sino como amigo de la poesía y amigo de Sebastián Gámez Millán, un autor prolífico que ha escrito un libro de poemas titulado Una meditación compartida. Conocí a Sebastián Gámez Millán, que se encuentra aquí con nosotros, obviamente, a principios del año 2013, en medio de una rebelión ilustrada de profesores y alumnos de filosofía de la Universidad de Málaga y del centro de secundaria, frente al papel residual que concedían a la filosofía en aquel momento los diferentes borradores de la anterior reforma educativa. Y nunca se me olvidará ese calor tan cercano de Sebastián Gámez, con esa cara, como pueden ustedes ver, de no haber roto nunca un plato, un hombre cabal por los cuatro costados, sentado a mi lado en un arriate de hormigón, acompañándome en el duro trance de calibrar nuestra capacidad de convocatoria. Del año 2013, precisamente, datan un buen número de los poemas del último libro de este joven filósofo, ensayista, poeta, crítico y escritor, nacido en el año 1981. Vieron la luz en febrero del 2020 con el título Meditaciones de Ronda, libro publicado por la editorial Anáfora de Málaga. Sebastián Gámez es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Málaga. Es asimismo profesor de esta disciplina en el Instituto Valle del Azahar de la estación de Cártama, el mismo centro donde estudió. Ha publicado más de 200 ensayos y artículos sobre filosofía, antropología, teoría del arte, estética, literatura, ética y política. Además de Meditaciones de Ronda, es autor de dos libros admirables, 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos, del año 2016, y Conocerte a través del arte, del 2018. Escribe en diferentes medios de comunicación, como Descubrir el arte, Claves de la razón práctica, Cuadernos hispanoamericanos, Café Montaigne, Homo sapiens, Sur, Revista de Literatura, etcétera, etcétera. Y le han concedido ya varios premios de poesía y ensayo. Colabora habitualmente con el Museo Andaluz de la Educación y ha comisariado exposiciones de arte, de filosofía y exposición. Me imagino a Sebastián Gámez caminando por las elegantes calles de Ronda, con los ojos del alma bien abiertos, intentando atrapar tanta belleza con la magia de las palabras. Las imágenes que escribe y transcribe no son simples fotografías o películas de los hechos recordados, ni imágenes construidas por la imaginación. Se trata de imágenes vivas, de recuerdos auténticos. Con sus versos libres aspira a regalarnos un espejo en el que poder recordarnos y reconocernos. Meditaciones de Ronda consta de 5 partes: espacios simbólicos, mundos que no son de este mundo, sombras entre los vivos y los muertos, amor en vilo, un manifiesto homenaje a Pere Gimferrer, y casa apagada y encendida. Y tengo la impresión de haberme encontrado por fin en este libro con el auténtico Sebastián Gámez, un filósofo al que respeto y admiro, y sobre todo es un gran amigo. Estamos frente al poeta filósofo de andar por casa, pero no con una batamanta o zapatillas de cuadros, en medio de una auténtica selva de libros, como en la que nos encontramos, afortunadamente, liberado temporalmente del corsé de la erudición. He disfrutado especialmente con los poemas dedicados a la música y al amor, Sebastián, aunque no dejo de reconocer la solidez filosófica y vivencial de los versos sobre la aceptación de la pérdida y la imprescindible presencia del padre como maestro de la vida y red de afectos. Como filósofo disciplinado, se refugia Sebastián Gámez en el asombro como actitud vital, se maravilla ante la belleza de Ronda y su perplejidad le genera a un tiempo serenidad y desasosiego. Es a lo que Kant denominaba precisamente lo sublime. En este libro, los espacios dejan de ser escenarios o decorados cinematográficos para convertirse en espacios simbólicos. Como el arte, afirma Sebastián Gámez en su libro, se produce la creación de mundos que no son de este mundo y aprendemos a sentir tal y como lo hace un niño. Gracias al arte, en definitiva, cantamos, bendecimos, afirmamos y nos afirmamos. Me imagino también a Sebastián Gámez
ebrio de la lluvia de la mujer amada y caminando de forma decidida, sabiendo, como Rilke, que el destino del poeta reside en celebrar. Por todo ello, tengo la esperanza de poder compartir con ustedes unas meditaciones sobre la ciudad de Ronda y sobre la vida de la mano del auténtico Sebastián Gámez. Vamos a comenzar entonces nuestra investigación, que va desde la muerte hasta el arte, pasando por el amor. Y para ello el autor nos leerá un poema y pasaré a continuación a formularle alguna pregunta al respecto. Tienes la palabra, Sebastián. Muchas gracias, Rafael, por tan cuidada y generosa y amorosa presentación. Para mí es un placer estar aquí en Canal Coín, porque no olvido que Antonio Machado decía que el momento más importante en su vida él no lo había podido presenciar y fue el encuentro de sus padres, ¿no? Yo no olvido que mis padres se conocieron aquí en Coín y que aquí en Coín tengo buena parte de mi familia y amigos, no pocos amigos, a los que quiero mucho. Entonces me siento como en casa en ese sentido. Has decidido comenzar, digamos, por la parte de la muerte, que es lo que motiva un poco el inicio de este poemario, porque de la mano de mi padre conocí por primera vez Ronda, ciudad a la que voy con cierta frecuencia y con la que tengo, digamos, un vínculo afectivo notable. Voy a comenzar leyendo Casa apagada y encendida. Regresamos a casa todos, por primera vez desde que tú ya no estás entre nosotros, al menos físicamente, con el presentimiento de que en tu ausencia sin fin no haya espacio ni objeto que no nos hable de ti. Te vemos sentado en el sofá, luego en la cocina. Al mismo tiempo duermes ahí. Estás insoportablemente presente en todos los lugares de la casa, apagada sin ti. La realidad implacable se impone y no queda sino aceptarla. Nos reunimos todos en el salón y comenzamos a hablar de ti. Y tenemos la valentía de mirar las fotos y tus nietos recuerdan a su abuelo y de súbito la casa apagada se enciende, como si tú aún no te hubieras ido, como si tú todavía estuvieras aquí celebrando la vida con nosotros. Hermoso. La realidad de la muerte es, en definitiva, la realidad de la vida, ¿no? Y la vivencia de la muerte del padre impregna todas las páginas de tu libro, incluso cuando esas páginas se derivan al amor, a la poesía, a la belleza. ¿Quieres ofrecernos, con estos poemas dedicados a la muerte y el duelo, vías para mitigar la desazón y el sufrimiento que nos causa la pérdida de los seres queridos? Y tal vez pensar nuestra propia muerte. Como creo que sugieres, nosotros no podemos pensar adecuadamente la vida si no pensamos en la muerte, porque pensar en los límites de la vida, perdón, en los límites de la vida, que sería la muerte, nos ayuda a intensificar y apreciar tal como es debido la maravilla de la vida. Estos poemas surgieron, algunos, como has indicado muy bien, en 2013, en distintos viajes a Ronda, pero algunos de ellos brotaron a raíz de la muerte de mi padre. Yo sentía la necesidad de seguir hablando con él, y lo más próximo a seguir hablando con él, cosa que no podía y se me hacía insoportable, era escribir poemas. Entonces, esos poemas de la parte de Casa apagada y encendida, dedicados especialmente a mi padre, son un intento de comunicarme con él cuando ya no puedo comunicarme con él. No creo que consiga sublimar el desgarro que produce el duelo en otras personas, pero me gustaría que por analogía los lectores se pudieran reconocer en esas palabras y del mismo modo que a mí me ayudaron a conciliarme, le puedan ayudar a los lectores a sí mismos, porque la experiencia de la lectura es una experiencia análoga a la de la escritura, pero en este caso fue un deseo de expresarme ante la imposibilidad de seguir comunicándome con él, cosa que todavía siento porque todavía sigo escribiendo poemas a él. ¿Y tú crees que él habría entendido el tono de tus poemas en este sentido? No estoy seguro. Él era muy estoico, era una persona que aceptaba la realidad tal como era, sin dramatismo,
Creo o quiero creer que estos poemas, aunque canten a la muerte, que no es la muerte sino la vida, son lo suficientemente serenos como para no incurrir en algo que tal vez sea un error desde un punto de vista literario, que sería el sentimentalismo, ¿no? Muy bien, pues si te parece, vamos con el tema del amor y el movimiento, con algunos poemas, ¿no? Poemas Vale. como Ven o Llueve. Este poema quiere reflejar la necesidad que siente el amante de que la mirada de la persona amada constate que algo existe, porque el amante sufre con una especie de ilusión o alucinación, de tal manera que algo no es real si no está en presencia del ser amado, ¿no? Y esto es un canto precisamente a esa experiencia que creo que en este caso es particular, pero yo con la poesía pretendo elevarlo a algo universal, o por lo menos que cualquier lector pueda reconocerse en ello, por haber experimentado esta vivencia. Ven, no quiero saber cómo, pero ven, ven pronto, no tardes, no, que no sé si las palomas alzarán vuelo entonces como ahora lo están haciendo. Ven pronto, que no sé si la luz reverberará entre los verdes del campo, tal como en estos instantes reverbera. Ven pronto, que no sé si a tu vuelta las abejas zumbarán con este sonido de mañana feliz. Ven pronto, que no sé si para cuando regreses el cielo habrá perdido estos azules. Y luego, ¿cómo podría contártelo? Ven, ven deprisa, que las montañas tal vez más tarde no reflejarán ese denso brillo de nieve que las baña y que en la distancia parecerían flotar suspendidas sobre el aire por encima del paisaje. Ven pronto, sí, que esta sobrecogedora sensación de belleza requiere de tu mirada y de tu presencia, requiere que la compartas conmigo para que exista, para que mañana, cuando tú vengas, yo no vuelva a decir que soñaba. Estabas tú conmigo y tus ojos podían confirmar lo que los míos, la belleza inasible del mundo al alba. Muy bien. ¿Nos quieres leer el...? ¿Quieres que siga leyendo algún poema de amor? Sí, a mí me gusta especialmente Llueve. Llueve. Llueve es un poema erótico, ¿no? Y en el que salgo de mi amor por lo clásico, ¿no? No por el clasicismo, sino por lo clásico, que es o pretende ser, o así lo entiendo yo, aquello que no deja de interpelarnos generación tras generación, ¿no? Y este poema, pues a la manera de Apollinaire, trata casi de representar lo que se está describiendo poéticamente con la caligrafía, ¿no? Como si fuera un dibujo de la lluvia. Llueve tu voz, llueven tus labios y tu boca, llueve tu pelo, tus hombros y tu espalda, llueves toda tú en mí. Llueven tus brazos espigados, llueve la cadencia de tu cintura, llueve el delicado roce de tus manos, el tacto de tus muslos, la tersura de tu vientre, la suavidad de tus senos, la humedad de tus órganos, tu olor. Llueves toda tú en mí. Lentamente me cala el agua, empapándome, y poco a poco me penetra hasta la memoria de la piel. Sí, es como una especie de guía cinematográfica, ¿no? Como si estaba viendo las imágenes sucederse una detrás de otra. Si el amor es cosa de suerte, como dicen muchas personas, doy fe de que ambos, Sebastián y yo, somos afortunados, porque tengo el placer de conocer a su mujer y doy fe de ello. ¿Piensas, no obstante, que hay cosas que aprender en el amor? ¿O es que hay como una especie de tecnología, o puede haber una especie de tecnología aplicada al amor? Y también si ese amor, como parecen descubrir tus versos, está ligado al movimiento y a la incertidumbre, algo que nos causa desasosiego, pero que puede proporcionarnos placer. ¿Qué opinas de esto? Empezando por lo último, por la segunda pregunta, todo lo humano está sujeto a una noción que los modernos han perdido de vista y que es lo que Maquiavelo llamaba la fortuna, diríamos la suerte. La suerte es aquello que nosotros no podemos medir o cifrar. Hay una dimensión azarosa en la vida porque la inteligencia siempre es finita y no podemos calcular al todo. Entonces, el amor, como cualquier fenómeno humano, está expuesto a la suerte.
De tal manera que Aristóteles recuerda en la Ética, cosa que aparece también en Edipo Rey de Sófocles, que una persona no puede declarar si ha sido feliz o no hasta que no muere, porque mientras está vivo está expuesto al destino, al fatum, a la suerte o a la fortuna, si se quiere. En ese sentido, el amor, como cualquier fenómeno, está expuesto a ello. Por lo que se refiere al amor como aprendizaje, sin ninguna duda, Erich Fromm recuperó aquel título que aparece ya en la cultura grecolatina, ¿no?, del arte de amar. El arte es una tecnología, una técnica, una manera de hacer, algo que no tiene recetas, ¿no? Entonces, es difícil imaginar una relación amorosa constructiva donde existan un proyecto común de vida y un deseo de compartir con el otro cuantas cosas agradables ofrece la vida, que son muchas, sin una manera de hacer, sin una técnica, sin un arte, ¿no? El amor nos enseña muchas cosas y tiene también el poder de transformarnos como pocas cosas o quizá ningún otro sentimiento, porque gracias al amor podemos ver al otro como tal vez nadie lo haya visto, y también el amor nos suscita ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no?, esa que desconocemos y que la presencia del ser amado es capaz de convocar. Y en este sentido tiene una capacidad de motivarnos para transformarnos como, ya digo, pocos sentimientos, ¿no?, experimentan los humanos. Sí, bueno, lo difícil es también el equilibrio entre el amor, deseo, la pasión y lo que creo que ya, por lo menos a mi edad, se da uno cuenta que es realmente importante, que es el amor-cariño. El amor-cariño que no es un amor urgente, como el amor que surge de la llama del deseo, o de esta lluvia que va penetrando en el cuerpo de la persona amada, ¿no? Yo creo que es... Seguramente esa forma de amor de la que habla es una forma más civilizada que el amor-pasión, ¿no? Que sin duda está más sobrevalorado pues, por la cultura y por la sociedad en general. A este respecto existe un libro, bueno, existen muchos, ¿no?, pero estoy pensando en Pasiones, de Rosa Montero, donde analiza una serie de pasiones de grandes personajes de la historia, y ahí ella trata de desmitificar que el amor, pasión, locura, nos lleve a buen término. Sí, que no nos salva, ¿no? Es lo que estaba diciendo, que por mi experiencia personal es el amor cariño es lo que, si tuviera que decir que hay algo que me salva, es esa relación, que es una relación más... de cuidado mutuo. De cuidado y más cercana a la amistad, tal vez, que la pasión, obviamente. La amistad... Aunque no son incompatibles. No son incompatibles. La raíz de la palabra de amor y amistad es la misma, y para muchos autores, como Shakespeare, por ejemplo, es lo mismo. Aristóteles define la amistad como otro yo, ¿no?, y podríamos decir que el amor también ocurre algo de esto. Incluso en una versión de nuestro querido Montaigne, cuando habla sobre la poesía en la amistad, y le preguntan, bueno, ¿y qué te unía de forma tan especial a esa persona? Dice, porque yo era él y él era yo. Yo creo que esa es una maravillosa definición, no de la amistad solo, sino también del amor, ¿no? Sí, o el poema de García Calvo, ¿no?, Libre te quiero, ¿no?, que la relación amorosa esté fundada en la libertad. La libertad. Yo, por eso, me gusta especialmente, les recomiendo que lean todos los poemas del libro de Sebastián, pero me gustan especialmente los poemas dedicados al amor, porque ha captado no solo el momento de la pasión, sino este momento dulce del que les estoy hablando yo, que afortunadamente tengo el placer de disfrutar. Si me permite, Rafael, hay algo muy importante que sería conveniente resaltar, y es que en ese tipo de amor, como en la amistad, el cuidado del uno implica el cuidado del otro y el cuidado del otro implica el cuidado del uno, porque al identificarte amorosamente con ese otro ser, lo que tú haces por él te lo haces a ti, y lo que tú haces por ti se lo estás haciendo en cierto modo a él. No olvidemos que la reciprocidad es uno de los fundamentos de la ética y que está presente en el amor y en la amistad, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a pasar a unos poemas. Hay muchos poemas dedicados al arte,
y al arte y a la música. Y bueno, pues te propongo que nos leas Escuchando música en la biblioteca de la Real Maestranza, para que disfruten los que nos están escuchando. Pues muchas gracias, Rafael. Se lo vamos a dedicar a tu padre, que se dedicaba a la música y por la que seguramente tú has heredado el amor a ella, ¿no? Escuchando música en la biblioteca de la Real Maestranza. Música, ¿a dónde me llevas con esa misteriosa sucesión de ritmos acompañada de embaucadores silencios? Estoy perdido, pues creo poder jugar contigo, pero eres tú quien juega conmigo. Desde una perspectiva física, eres tan solo aire sonoro. Sin embargo, como una ola, de súbito estallas en nuestros cuerpos y nos llevas y nos arrastras por orillas de nuestra infancia y lejanos espacios inexplorados. A través de ti me sueño. Por ti he accedido a grutas de la memoria y de la imaginación que desconocía. Por ti he accedido a tonalidades sentimentales y afectivas que no había experimentado y que todavía carecen de nombre. Todo tú lo cantas y lo bendices, lo celebras y lo afirmas. Hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti. Muy bien. Has subrayado en este poema la capacidad que tiene la música para suscitar sentimientos, ¿no? Pero bueno, pues en otros libros, en Conocerte a través del arte, por ejemplo, lo que defiendes firmemente es que el arte nos proporciona, es una fuente epistemológica, es una fuente de conocimiento, ¿no? Nos sirve para conocernos a nosotros mismos en el espejo de las obras, ¿no? Y por eso es un motivo recurrente en este libro. ¿Qué papel desempeña en tu vida el arte y en particular la creación poética? Desempeña un papel esencial porque por lo pronto yo no sería quien soy o como soy sin el arte, porque me conozco como me conozco, hasta donde me conozco, que es menos de lo que me gustaría, pero gracias al arte. El arte me ofrece la posibilidad de transformar en experiencia las vivencias que he tenido, porque gracias a los lenguajes de las artes, pues yo podía intuir qué puede ser enamorarse, pero hasta que a lo mejor no lo leí en un poema de Borges, donde dicen algo así como estar contigo o no estar contigo en la medida de mi tiempo, pues no sé lo que es enamorarse, lo descubro a través de los otros, a través de la literatura. Nosotros tenemos las vivencias, pero necesitamos encontrar el orden preciso del lenguaje para que revele lo que nosotros hemos experimentado, nos comprendamos a través de ello y podamos comunicar a los otros lo que sentimos. Y eso lo ofrece como nada, creo yo, el arte, sea la literatura, sea la pintura, sea la escultura, cada una desde sus diversos lenguajes que ofrecen una puerta de acceso a la realidad diferente, porque cada uno de ellos está hecho sobre todo desde una percepción o desde una puerta de acceso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, porque si, por ejemplo, tomando a un autor, a Schopenhauer, a la hora de librarnos de los principales males de la especie humana, que básicamente es el egoísmo, ¿no? Nos ofrece primero una vía, que es la vía de la ascesis, que bueno, está, por lo menos no está, creo que no está a mi alcance. Esa vía estética que tiene mucho que ver con la experiencia religiosa. También hay otra vía que sí es una vía solidaria, que me parece más asequible, ¿no? Que sería la compasión. La compasión, el sentimiento de pasión hacia el que sufre, el que está sufriendo. Pero pienso que la vía privilegiada de Schopenhauer es el arte, ¿no? A través del arte, de la experiencia estética, el individuo es capaz de sublimar esa realidad que a veces nos cuesta mucho trabajo poder soportar, ¿no? ¿Cómo piensas tú que podría ayudar la práctica artística en momentos que consideramos límite de la experiencia humana, como puede ser una persona que tenga que cumplir una pena de prisión en una cárcel, o una persona que está confinada como consecuencia de la pandemia, por ejemplo? Bueno, yo empecé una parte del libro, la última, la he colocado ahí,
para hacer como una especie de círculo o de espiral interminable, empecé a escribirlo precisamente en un estado de duelo, ¿no? Y era para intentar sobrellevar de la mejor manera posible, de la manera más digna, recordando cómo era mi padre, el duelo, ¿no? El arte, o las diferentes modalidades del arte, nos ofrece muchas formas de sublimar la experiencia, porque nos ofrece, todos tenemos más deseo de vivir diferentes vidas que no llegamos a vivir, y nosotros podemos sublimarla imaginariamente a través de la literatura, a través del cine, a través de la música. No nos ofrece el consuelo de haberlo vivido, pero nos ofrece algo aproximado, que también, por otra parte, ayuda a completar nuestra experiencia de la vida, porque los seres humanos venimos al mundo sin haberlo elegido, ni siquiera nuestros padres. Los padres, como mucho, pueden elegir ser padres, pero no eligen a los hijos. Sería en todo caso el amor lo que retrospectivamente puede hacer esa elección. Y tenemos una falta constitutiva de experiencia constantemente. La literatura, el cine, la música nos pueden dotar de esas experiencias de las que carecemos para, en cierto modo, poderla vivir, o en cierto modo tenerlo. Nos ofrece también la posibilidad de comprendernos muchas veces, como decimos, de tal manera que nosotros sentimos, pero no sabemos muy bien qué sentimos, hasta que lo podemos reconocer en una escena de cine, en una pieza musical o en un poema, ¿no? Entonces nos permite comprendernos y luego poder nosotros, a través de ese lenguaje, comunicar eso que sentimos y que descubrimos muchas veces que no es algo particular. En ese sentido yo hablo de que la experiencia literaria o artística se da en soledad, es solitaria, pero se produce un abrazo solidario, porque el encuentro de una obra literaria, cinematográfica, puede abrazarnos en el sentido de que creíamos que solo nosotros sentíamos tal cosa y ahora descubrimos que fulano de tal también lo quería. Estoy pensando que había una chica japonesa que estaba pensando, como tantos adolescentes, lamentablemente, en suicidarse, y se encontró con encuentros con el suicidio de Cioran, y a partir de ahí, en lugar de decidir suicidarse, pues ella prefirió escribirle a Cioran y hablar sobre ese tema, y felizmente, pues siguió con la vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, pues estamos ya terminando nuestra meditación compartida. Esperamos que nos sigan, que no los hayamos aturdido con nuestros recalentamientos de meninges. Vamos finalmente me gustaría hablar de la vida como celebración, que es un tema también clave en este libro. Bien, a propósito de Rainer Maria Rilke, del gran poeta morador de Ronda, Sebastián Gámez nos invita a considerar la poesía como una celebración, como un motivo de una fiesta permanente. Dice así: el destino del poeta reside en celebrar todo cuanto existe, tierra, mar, cielo, y mediante la celebración ir más allá de la queja y el juicio. Entonces, hay que abstenerse del placer y soportar el dolor, como decían los estoicos. Hay que buscar el placer como medio para lograr la felicidad, como decía Epicuro de Samos. ¿Qué cosas podemos seguir celebrando a ciencia cierta, aunque vivamos en tiempos de incertidumbre como es el momento presente? Bueno, empezando por el comienzo, yo no soy nadie para decir cómo tiene que elegir cada uno, y creo cada uno debe decidir libremente, pero evidentemente antes de decidir sería conveniente que lo pensara, y pensar significa pensar las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo en un pluralismo razonable, es decir, no existe una única vía racional para conseguir los fines que nos proponemos. Podemos entender la racionalidad como elegir los medios adecuados para conseguir el fin que nos proponemos. No solo la racionalidad es eso, también la racionalidad depende de los fines que elegimos. Evidentemente no es lo mismo querer salvar a personas, ¿no?, como puede hacer un médico, que poner bombas para acabar con vidas. Ahora bien, dicho esto, yo acepto y creo que existen diferentes medios adecuados para conseguir diferentes fines que pueden ser valiosos, ¿vale? No creo que exista un único.
Tengo, respecto a las corrientes que has mencionado, me gustan muchos aspectos tanto del estoicismo como del epicureísmo, ¿no? Creo que el epicureísmo no es el hedonismo, más actual creo el hedonismo que el epicureísmo. El hedonismo se deja guiar por los placeres pero de manera inmediata, mientras que el epicureísmo de Epicuro piensa y mediante la razón calcula y sopesa qué tipo de placeres son razonables porque son consecuentes y cuáles no lo son. O sea, que hay que realizar un sobrio cálculo de beneficios y perjuicios de la acción. No podemos desprendernos de la razón y si lo hiciéramos sería perjudicial para nosotros, como creo que por otra parte está sucediendo en el mundo en el que vivimos, donde las emociones y los sentimientos prevalecen muchas veces sobre las razones para muchas cuestiones. Y el estoicismo también me gusta mucho desde muchos puntos de vista y leo con frecuencia a Séneca y de vez en cuando también a Marco Aurelio. Pero ¿quién, de estos pensadores que te he citado, quién crees que pesa más en tu manera habitual de concebir el mundo? No me quedaría con uno, un pluralismo también aquí. Depende para las cuestiones, por ejemplo, porque en esto último que estabas diciendo, el pensador sin duda que está influyendo más en mí es a través de Rilke, que fue el gran poeta que visitó y recobró la inspiración en Ronda. Rilke había leído a Nietzsche y en uno de sus poemarios más importantes, Sonetos a Orfeo, recupera algunas nociones de Nietzsche, como el arte como voluntad de poder y afirmación de la vida. Y celebrar quiere decir eso, afirmar la vida, quererla. En ese sentido me siento vinculado al pensamiento de Nietzsche. Lo que pasa es que para cuestiones a lo mejor ético-políticas, pues me siento más vinculado a lo mejor a Aristóteles o a Kant. Para lo público, estos dos autores. Para lo privado, Nietzsche, Spinoza y Montaigne no son malas compañías. Y ya que estás citando, sin duda, como se habrán dado cuenta, debido a nuestra obsesión por la filosofía, hemos acabado hablando de filósofos, ¿no? Pero, ¿en qué medida tu manera de expresión artística, de expresión poética, es una poesía conceptual? Pues seguramente por deformación. Desde jovencito yo no sabía si estudiar filosofía o filología y siento especial inclinación por las dos. Me gusta la literatura reflexiva o filosófica y me gusta la filosofía literaria, ¿no? Entonces siempre he sentido especial debilidad, vocación hacia estos autores, ¿no? Así como Platón y Nietzsche son dos claros ejemplos, ¿no?, de lo que estás diciendo. Sí, ambos podrían pasar no solo a la historia de la filosofía, sino a la historia de la literatura, porque son dos grandes poetas. Es difícil disociar, un amigo común, Enrique Baena, lo definió muy bien, precisamente en unas jornadas que tuvieron lugar en el convento de Santa María de Coín. Él habló precisamente sobre poesía y filosofía en María Zambrano y las definió como sustancias indistintas. Resultaría muy difícil disociar qué es poético y qué es filosófico, porque el propio Aristóteles ya intuyó, aunque no era tan dado como Platón a esos vuelos aéreos de la poesía, ya intuyó que es inseparable, ¿no? ¿Y para cuándo piensas dejar de escribir, bueno, o vas a escribir un libro sobre meditaciones sobre Coín? No lo sé, la poesía se escribe cuando ella quiere, no cuando, a diferencia de un artículo de opinión, un ensayo u otros géneros que uno puede forzar, la poesía no se escribe cuando uno quiere, sino cuando ella quiere. Claro, pero lo digo porque las vivencias que tú has tenido en Coín abarcan todo el espectro de la vida, ¿no?, de la formación de manera fragmentaria. De manera fragmentaria, sí, pero sí. Sí. Yo creo que los poetas y en general los artistas tienen una conciencia más intensa o acentuada de la muerte. Borges decía que con el tiempo todo poema es una elegía, y yo creo que se escribe desde esa conciencia de que algún día tú no estarás o eso no existirá, y si no lo constatas es como si no hubiera existido. Por eso a veces tenemos la urgencia de comunicar algo, porque si no lo comunicamos es como si no hubiera existido. Puede haber existido, pero si no lo comunicamos muchas veces es como si no. Entonces el poeta muchas veces escribe desde la conciencia de que eso desaparecerá
y la única forma de dejar cierta constancia es trazar unos cuantos signos o trazar una articulación lingüística o formal sobre ello. ¿Y no será que temes no ser profeta en tu tierra o algo así? No, eso no me preocupa. No me preocupa. No te preocupa. Muy bien, pues muchas gracias. Yo he pasado un rato muy agradable. Gracias a con ti. mi amigo Sebastián, siempre lo hago, ¿no? Pero... Gracias a ti por tu complicidad y a los espectadores por su santa paciencia y a los técnicos de Canal Coín y a todas las personas que nos han permitido mantener esta meditación compartida. Gracias a todos. Muchas gracias.